bien, seguimos en La Mira, como les anunciábamos, estamos con el analista financiero Andrés Escardó. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, el otro día hablábamos con Fede cómo algunos analistas habían fijado o habían estimado un precio del dólar a comienzo de año y un poco más adelante, y yo decía, bueno, si hacemos si lo cotejamos con la realidad, ninguno acertó. Y bueno, no es que queremos transmitir a la gente que lo hacen con una perinola, porque no es así. Claro, seguro. Sí. Pero ¿por qué está siendo tan difícil estimar el valor del dólar? Sin ninguna duda, la volatilidad propia del mercado, ¿no? El mercado, en líneas generales, todo el mercado está experimentando hace año y medio altos grados de volatilidad. Hay ciertos factores que le fogonean esa volatilidad. Primero, una economía americana que parece no despegar, ¿sí? Lo que hace que la Reserva Federal no se anime aún a subir las tasas de interés, ¿sí? Una suba de las tasas de interés en Estados Unidos haría así, empujaría el dólar, valorizaría el precio del dólar. Y después, por otra parte, la volatilidad está acompañada por otros factores como en Europa, la propia economía europea, con tasas de interés bajas, la propia economía china, que también ya está en su punto máximo de maduración de una economía de mercado, que no crece ya a tasas de 10-11%, sino que lo hace a tasas menores del 6%. ¿Sí? Todos esos son temas que en una economía global están haciendo que el dólar no tenga que tomar la fuerza que tendría que tomar. Más un componente financiero, creo yo, a nivel local, que está también acentuando esa digamos, falta de valorización que hemos visto del dólar, ¿no? en estos últimos meses. Por ejemplo, las AFAPs no están topeadas en lo que pueden comprar en dólares, en sus posiciones en dólares. Los bancos también ya han comprado dólares a precios mucho más altos, entonces no están deshaciendo cartera, no están deshaciendo esos dólares y no están comprando más dólares. Yo decía el arranque de que cuando uno piensa en un analista financiero y en las finanzas personales, pensará, esto es para la gente que tiene mucha plata, ¿no? Y en realidad el dólar, mucha gente que cobra un sueldo va y compra dólares, ¿no? Dólares, pero con todo esto que vos estás diciendo, digamos, ¿no? Para una persona común y corriente, ninguno de estos factores los tiene en cuenta a la hora de comprar el dólar. No sé, lo compra por una sensación de seguridad. De seguridad. Para nosotros, para el uruguayo, el dólar siempre fue un refugio de seguridad de toda la vida. Personalmente, yo y mis padres y las generaciones anteriores comprábamos dólares para estar seguros. ¿Pero es más inseguro de lo que parece? No es más inseguro de lo que parece. Lo que perdemos es en la inflación. ¿Sí? Al dólar nos come la inflación. Si uno se posiciona en dólares, la inflación siempre nos va a estar comiendo, ¿no? Lo ideal en un país como el nuestro, como sucede en otras economías, aquí nomás, acá cerquita, los brasileños o los argentinos, ellos piensan en reales o piensan en pesos argentinos, ¿sí? Más el brasileño aún. Uno si va a Brasil y lee los diarios y ve la cotización de un apartamento o un automóvil, siempre hablan en reales ellos, ¿verdad? Nunca hablan en dólares. ¿Sí? En Uruguay estamos dando pasos hacia ahí. Por ejemplo, el tema de la inclusión financiera es un paso que nos lleva a eso, ¿no? Al uruguayo a pensar en pesos. Acá las casas y los autos son en dólares. Pero el que apostó por el dólar en los últimos años marchó. El que apostó por el dólar en los últimos años, te diría en los últimos meses, pero el que apostó en el último año y medio le ha ido bastante bien, ¿no? Claro, pensando en la última década me refiero. Pensando en la última década, sí, ni que habló. Sí, ni que hablar, perdón, sí. Ese sí no le fue bien. Sí. Además la inflación, siempre, cuando uno está en dólares, siempre hay que pensar que la inflación es lo que nos va a comer nuestra rentabilidad, ¿sí? Por eso lo ideal sería los pesos. Los pesos y los instrumentos, que esos instrumentos que hoy sí un inversor pequeño puede acceder, aquellos instrumentos que nos protegen de la inflación. Hablamos de la unidad indexada, de algún fondito en unidad indexada. Exacto, las letras de regulación monetaria que emite el Banco Central semanalmente, a plazos cortos, 30, 90, 180 días, un año. Son activos en pesos, ¿sí? Que el pequeño inversor puede acceder a ellos y que nos protegen de la rentabilidad. Las tasas que el Banco Central paga
¿sí? Son tasas por encima de la inflación, porque el mercado exactamente le exige eso, ¿no? Le exige un spread, le exige para hacerlo más bajado a tierra, le exige un par de puntos de tasa mayor a lo que es la inflación. Y todo este escenario que describiste, ¿no? De volatilidad, lo describiste, lo definiste, ¿cómo podría ser utilizado por un inversor, por un uruguayo que tiene algún dinero para que juegue a su favor? Para que juegue a su favor. Es un momento sumamente difícil para el mercado. Para que juegue a su favor, sobre todo en los ahorros, ¿no? Uno cuando piensa en un inversor pequeño, piensa en los ahorros. Sí. Yo le diría a su favor, primero es, por supuesto, que se asesore, ¿no? Hay mucha gente que a veces entramos en el mundo fabuloso de la Internet, ¿no? Y hoy aparentemente todos podemos comprar acciones y vender acciones en el mercado en Internet, ¿no? Eso nos da, por un lado nos da esa libertad, el mercado en comprar y vender acciones en línea, pero por otro lado nos puede quitar muchísimo, no podemos perder capital ahí. Yo primero lo que diría es asesorarse con un corredor de bolsa, con un banco, ¿sí? Si llega a vos y te dice, ¿qué hago? Bueno, que llega a mí, ¿qué hago? Bueno, primero yo lo que tendría que ver es el perfil del cliente, eso es importante, ¿no? Ese es un punto fundamental que dice Andrés, porque muchas veces uno cuando ve a un economista, a un analista financiero, le dice, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comprar? ¿Dónde me tengo que meter? ¿Dónde están las oportunidades? Y en realidad muchas veces depende de, bueno, ¿qué riesgo estás dispuesto vos a asumir, ¿no? Me imagino las reuniones sociales, te deben entender como loco, ¿no? Como loco, sí. Pero depende muchísimo más, hay un montón de factores. Por ejemplo, la edad. Uno cuando tiene 20, 25 años está dispuesto a tomar ciertos riesgos, inclusive en las inversiones. Y ahí vemos a los chicos comprando de cierta edad, 25 a 30 años, acceder al mercado de acciones y comprando acciones por Internet. Cuando uno va madurando y ya tenemos hijos, ¿sí? Buscamos otro tipo de inversión, aquella inversión que proteja más nuestra capital, para asegurarle después el futuro a nuestros hijos. Y ya no tratamos de ir tanto al riesgo y sacar más tasas, sino, bueno, prefiero algo más conservador, que la tasa sea menor, pero bueno, aseguro mi capital. Ya cuando la edad es más avanzada, las personas mayores ya quieren rentabilidad segura, ¿sí? Ya no quieren perder capital, sino que una renta que le complemente la jubilación. Esos son factores muy importantes a tener en cuenta cuando hay que asesorar a un cliente, ¿no? Eso es fundamental. Una persona de 50 años, con 2 hijos, que tiene $20.000, ¿no? Le caen $20.000, tiene $20.000. Perfecto, sí. Yo lo primero que le recomendaría es, vamos a invertir, si está dispuesto a invertir, quiere invertir ese dinero, vamos a invertir y vamos a diversificar. Esa es una palabra importantísima que todo inversor debe tener en cuenta. Así sean $20.000. Y hoy tenemos instrumentos para diversificar, ¿sí? No hay por qué comprar un bono y otro bono. Toda una canasta, no. Podemos comprar lo que llaman fondos de inversión. Los fondos de inversión es un instrumento que manejamos hoy los asesores financieros, ¿sí? Donde una tercera persona gestiona esos fondos de inversión, ¿sí? Y el inversor lo que hace es solamente poner el dinero, ¿sí? Pone el dinero, esa persona que gestiona ese fondo de inversión. Yo siempre explico que la persona que gestiona el fondo de inversión tiene como una bolsa. En esa bolsa va poniendo los diferentes activos, ¿sí? Esa bolsa la va moviendo, hace trading, compra, vende, ¿sí? Saca una rentabilidad, se cobra su comisión, como es lógico, y el resto de la rentabilidad se la pasa al inversor pequeño, al inversor mediano o al inversor grande. Todo el mundo puede participar de esos fondos de inversión. Y lo que tiene interesante es eso, la diversificación. El inversor de $20.000 en este caso no estaría apostando a un solo bono de una sola empresa o de un solo país, sino que estaría diversificando sus $20.000 quizás en 20, 25 activos, que entre ellos haya empresas, que entre ellos haya países de diferentes grados de inversión, de diferente calidad. Son herramientas que hoy tenemos a mano los uruguayos en cualquier corredor, cualquier asesor de inversiones, cualquier banco le podemos ofrecer y son seguros, son activos que realmente están muy bien gestionados y que dan una rentabilidad. Depende siempre, como arrancamos al principio, del riesgo que uno quiere asumir. ¿Y hoy más o menos en qué entornos andan esas rentabilidades? O sea, alguien con ciertos ahorros, ¿a cuánto podría estar aspirando con un nivel de riesgo razonable, digamos? Mirá, te
te dibujo los tres tipos de riesgo. Aquel más conservador que no quiere arriesgar su capital, los $20.000 no quiere arriesgarlos. Vamos a ir a activos de bajo riesgo, que son generalmente corporaciones o empresas, ¿no? O países que son de buena calidad crediticia, ¿sí? De BBB más para arriba, BBB más Uruguay para arriba. ¿Sí? En esos fondos hoy el rendimiento anual le puede estar sacando es aproximadamente un 2,70, 3%, no más que eso. Hay que acordarse que estamos viviendo un contexto de tasas bajas. ¿Sí? Perdón. Entonces, ese contexto de tasas bajas hace que las tasas que paguen las empresas o los países por la deuda que emiten sean bajas. ¿Sí? Y ese contexto lo vamos a tener por un tiempo más, 2 o 3 años más. Entonces, bueno, si vamos a algo seguro, un 3% anual en un fondo de inversión. Si queremos algo de un poco más de riesgo, una persona conservadora que está dispuesta a asumir algo más. Ahí te diría que iríamos a un fondo de inversión que, por ejemplo, apuesta o tiene bonos en su cartera de empresas americanas, que no son de primer línea, ¿sí? Pero que son de buena calidad crediticia, ¿sí? Intermedia, ¿sí? Que necesitan de capital, ¿sí? Para desarrollarse. Ahí estamos en el entorno de un 6% anual. Un poco más, vamos a los mercados emergentes, ¿sí? Los mercados emergentes hoy que estamos bajo turbulencia, justamente por este contexto de tasas bajas, ¿no? Una economía china que parece no crecer más, ¿no? Madurar en eso que les comentaba de una economía de mercado que ya no pasa del 6%, del 6,5%, gran compradora de nuestros commodities, ¿sí? Que han caído de precio, ni que hablar de la situación política de los países, por ejemplo, del Mercosur, ¿no? que perjudican a los países de Latinoamérica. Bueno, todo ese contexto hace que el mercado, cuando tenga que exigir a los mercados emergentes, inclusive más a fondo a los países latinoamericanos, le exijan tasas mucho más altas. Entonces, hoy esos fondos están pagando un rendimiento si es en monedas de países latinoamericanos, por ejemplo, un 9% en dólares anual, que es un muy buen rendimiento. Pero también hay que correr el riesgo, ¿no? Del 3 que comenzaste al 9... Hay un gran paso, exacto. Un gran paso, sobre todo si son montos más grandes, ¿no? Exacto. Y yo pensaba cuando estabas hablando de los países emergentes, cómo esa realidad que trazabas de los países latinoamericanos a los que el mercado le exige una tasa más alta para prestarla, cómo Uruguay está por fuera de esa realidad. Porque, digamos, en el último año particular, los bonos uruguayos le ha ido muy bien, Uruguay se puede fondear a tasas mucho más bajas. ¿Cómo ves ese desacople, digamos, en términos financieros, en los mercados financieros de Uruguay respecto a otros países con los que corríamos de la mano? Sin ninguna duda. Uruguay lo que ha hecho ha sabido diferenciarse de nuestros vecinos, ¿no? Ni que hablar de Brasil, bueno, ni que hablar de Argentina, por supuesto, siempre hemos tratado de diferenciarnos, y ni que hablar de Brasil con todo el vaivén de cosas que están pasando, económicas, políticas y comentábamos hoy judiciales, increíble también, ¿no? Porque es muy difícil en un país apostar a un país donde ya no solo corre lo económico y lo político, sino que interviene también lo judicial. ¿Sí? Es muy difícil a veces hacer pronóstico o apostar a esos países. Y Uruguay ha sabido diferenciarse. La economía uruguaya, con sus altibajos, ha sabido diferenciarse de los vecinos, ¿sí? Y el resto de los países del Mercosur. Algo similar le está pasando al Paraguay, ¿sí? Estamos más o menos en la misma senda, ¿sí? Y el inversor extranjero lo ve eso. El inversor extranjero, cuando tiene que invertir en Latinoamérica, ¿qué busca? O los países del Pacífico, ¿sí? Chile, Perú, Colombia, que han hecho bien sus deberes, o si tiene que mirar al Mercosur, es Uruguay y solamente Uruguay, ¿sí? Y los fondos de inversión, que son los grandes compradores de deuda, ¿sí? Hace tiempo han puesto la mira en Uruguay. Y por eso Uruguay está pagando esas bajas tasas. Y el inversor pequeño, digamos, ¿no? Uruguayo, ¿ha salido del dólar y del ladrillo, digamos? ¿Se ha volcado al mercado de capitales? Sí. Es un gran debe que tenemos en Uruguay, el desarrollo del mercado de capitales. Es un gran debe, un gran debe. Seguimos con el dólar, seguimos con el ladrillo y han habido
iniciativa de la Bolsa de Valores de Montevideo, la Bolsa Electrónica de Valores, de estudios jurídicos para desarrollar aún más. ¿Eso es falta de herramientas o de cultura? Eso es falta de políticas. Falta de políticas. Sí, sin ninguna duda. Porque cultura, el uruguayo teníamos cultura, quizás la perdimos, pero nuestros bisabuelos operaban en bolsa, frigoríficos, curtiembres. Una veces se encuentra en la Feria Baja para encuadrar las acciones de aquella época, ¿verdad? Sí, verdad. Y eran las que compraban nuestros abuelos, ¿sí? Pero bueno, se perdió esa cultura y la política no acompañó, ¿sí? Y hoy la verdad que no hay en política, yo he escuchado hace mucho tiempo que habría que dinamizar el mercado de capitales y no se ha hecho. A la memoria me viene en el año 2009 el candidato, en ese entonces candidato José Mujica, entrando a la Bolsa de Valores de Montevideo, diciendo que él inclusive decía que quería que las empresas públicas cotizaran en bolsa. Fede, una más. El inversor uruguayo que se vuelca a los mercados en general tiene dos grandes instrumentos y todos son de origen público, los bonos del Tesoro y las letras de regulación monetaria. ¿Cómo estás viendo vos las perspectivas para esos dos instrumentos? Bueno, los bonos uruguayos, el gobierno ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a la gestión de la deuda, ¿sí? Ha recomprado deuda de corto plazo, ¿sí? En dólares, y ha remitido, ¿no? Deuda a largo plazo. Ahí el inversor puede tener cierto, digamos que en el mediano plazo, 2 a 3 años, puede tener cierto riesgo en cuanto a que si la Reserva Federal sube las tasas de interés, ¿sí? Una sube las tasas de interés hace que baje el precio de los activos, ¿sí? Se le exige más tasa a los bonos uruguayos y el precio del bono puede llegar a bajar. El que compra hoy un bono a largo plazo, Uruguay tiene emisiones al 2045, al 2050, hoy puede estar sacando una rentabilidad relativamente baja, 2045 del 4%, pero corre el riesgo que en el mediano plazo, ante una suba de las tasas de interés de la FED, el precio del bono se le caiga. Yo soy más proclive a las inversiones en este momento, de corto plazo, ¿sí? Las que podamos acceder de corto plazo. Por eso el desarrollo del mercado de capitales, por eso, por ejemplo, hay emisiones, voy a nombrar a la empresa de Conaprole, que tienen muy buen éxito. ¿Por qué? Porque son emisiones cortas, 1 año, 2 años, en dólares, ¿sí? Y porque al uruguayo, además, le gusta invertir en lo que conoce. Nosotros conocemos de Uruguay. El uruguayo conoce Conaprole, ¿sí? Lo tiene a la vuelta de la esquina, ¿sí? Es como le pasa al brasileño. El brasileño invierte en empresas brasileñas, porque las conoce, porque lee sobre ellas, ¿sí? Porque tiene acceso a información. Podemos ir a cualquier empresa que cotice en bolsa y pedir los balances, ¿sí? Y saber los balances de la empresa, ¿sí?